monte. Estaba aquí, Para la noche sí que estuvo aquí. Fran sí, pero a mí me da igual. Que Fran jugó así, aquí, a mí me da igual. Sí, pero no, tratamos de repetir la anterior, ¿sabes? No, jugó la anterior aquí, pero me da igual. Fran, ¿jugó la anterior aquí? Sí, pero da igual. No, jugó con Trito, tío. Fran Alonso. Ah, Fran Alonso. No, te lo cambiamos. No. ¿La 3 cuál es esto? David, a día de hoy que me preguntes cuál es la 3. Y yo qué sé, tío. Joder. Yo estoy enfermo. Enfermo de la cabeza, tío. Muy bonito, sí, señor. Sí, está salvado. ¿Qué? ¿Ya empezó? No. Buscando o destrozo. O resto del coche. ¿El coche es para llegar a hacer así? ¿Qué aprovecha? No, chasis sí, ¿El chasis? Yo creo que no, creo que sí. ¿después de sábado? Sí, que son muchos dinámicos. ¿Por qué no da eso? Vamos, aquí. ¿Qué va a decir? Eso está bien. Gracias. Yo creo que lo contamos. Ahora lo vemos. Ahora xa alguén van a acabar de liar. Non tiño estropado. Aí xogando con brazo. Con a lista directamente. Espera, bien. Sí, será suficiente para que le caiga una sanción a Hamilton que podría cambiar el devenir de la carrera, entre comillas, Antonio, porque se le meten 3 posiciones de sanción. No, que es lo que le pusieron a Russell con Carlos. Sí, lo que pasa es que tendría que ser de tiempo, ¿no? Pongan 5 segundos o decidan que es un tiempo, go. Exacto. Sí, Vamos las a ver. en carrera deberían de ser una posición de parrilla, deberían de ser cuando sale caliente según la escala que tienen, que es 5 segundos, 10 segundos, drive-thru o 10 segundos de sopa. Y pues, repito, Verstappen, bien, sin lesiones, también no olvidemos que mirar cómo ha quedado un impacto fortísimo, una curva, un poco el enfado de Red Bull es que es una curva que realmente no le metes el morro, ¿no? O lo adelantas o no lo adelantas, porque cuando un coche cierra la puerta, el accidente potencial es tremendo. Ahí tenemos el cuarto de Michael Masi, de los comisarios. Mucho trabajo para Michael Masi, porque estamos en la vuelta 3. Bueno, a ver, también hay que explicar un poco el procedimiento de cómo funciona ahora la FIA. Es decir, se abre una investigación, director de carrera, que es Michael Masi, pasa la pelota a los comisarios, que ahora están deliberando si requiere una sanción o a Hamilton. Pero que los equipos se comunican con Masi, pero Masi en teoría no tiene absolutamente ni voz ni voto en esta decisión, que es de unos comisarios independientes que van a cada carrera y van rotando además carrera a carrera. Exacto, a veces alguno hace varias carreras, pero son comisarios designados cada vez, pero sin papelón el gordo, porque algunos de los comisarios tienen
también, bueno, que todas las reuniones hemos ido a la FIA, a veces a decirles, mira, nos vamos a protestar esto va a pasar después de los protestar, lo van a hacer los comisarios, que van a hacer algo para evitar esto, porque como sepamos, para los pobres comisarios que esto que este gran premio va a ser muy gordo. Por cierto, Benito Querella, ¿cuánto puede costar la broma, la parte de los puntos que no van en el día de hoy? ¿Cuánto puede costar reparar esto? Bueno, exacto. Si al final esto les cuesta la primera posición en el campeonato de constructores por esta carrera, muchos millones. Si es solamente reparar el coche, estoy seguro que es Piñase al daño material. Esa es la pregunta. Sí, abogado. Yo creo que esto de 800 millones no baja, seguro. Pero si el de Botas parece más que el daño que el de Botas con Sí, clase pero de no he igual. visto dentro de los que hay puede haber, si hay unidad de potencia, si hay... Tiene toda la pinta, ¿eh? Tiene pinta, pero Entonces nos vamos a marca más. de cambios, vamos a Tiene ver. pinta de hay muchas cosas tocadas, incluso vamos a ver el chasis. Sí. ¿Sabes lo que pasa? Que pasa ¿Pero otra vez, radio, otra vez? Michael, is this Dr. Michael, I just sent you an email with the diagram so did you receive that? I know I don't access my emails during the race to look for business and concentrate on the race. Yeah, definitely should maybe look at this because there is something with the rules coming up. Feel free to go upstairs and see the stewards directly. Bueno, todo entra en... es algo para mí es muy extraño porque un team no puede meterse en estas discusiones, sino ¿para qué le pagas tanto dinero a un team manager o a un director deportivo? Para lo que hay. Pero bueno, yo le mando un email y Michael Masi dice no leo emails durante la carrera. Me parece una buena estrategia la de Masi porque yo tampoco no sé leer durante la carrera. Hay cosas más importantes. Y Toto dice, este debería de mirarlo y muy bien, balón fuera de Masi diciéndole, eres libre de hablar con los amigos profesionales. Claro, lo malo de la bandera roja es que te genera mucho tiempo para empezar con esta campaña de presión. O sea que están dirigiendo la presión hacia el lugar equivocado, ¿no? Que Michael Masi Bueno, sea- es el único que tienen, porque ellos solo tienen un director de carrera, y el director de carrera, para que entendáis, la FIA es la que pasa el problema cuando hay algo, lo pasa a los testigos para que la barrera. pero la FIA es la que decide si es o no necesario investigar el accidente. Pero sí que es verdad lo que os decía, es el papelón es tan gordo para los stewards que te dicen, sí, ¿tú qué harías? 15 minutos de retraso. Sí, porque ya están preparando las barreras, ese es el problema, que el impacto del coche de Max Verstappen a las barreras en escapatoria de Cox y evidentemente tienen que volver a colocarlas en su sitio. Está debajo de la manta y los pilotos, el resto, pues respirando, reponiéndose y esperando el momento de que tengan que volver otra vez a competir. Repetimos la situación ahora mismo de la carrera. El orden de carrera es Leclerc primero, Hamilton segundo a expensas de esa investigación, tercero Bottas, cuarto Norris, quinto Ricciardo, sexto Vettel, séptimo Fernando, octavo Carlos, noveno Raikkonen, décimo Ocon. Y contando que todos han ganado una posición, obviamente, porque el que iba primero no está, hay que restar una de las que estén ahora. Podemos decir que Leclerc ha ganado 3, pero realmente ha ganado 2, obviamente. Fernando ha salido mal. Casi le adelanta a Ocon, pero ha tenido un toque. Y ahí le adelanta a Vettel por el interior. Se ha ganado ya 2 posiciones. También Carlos ahí, pero luego la generada ahí, se la ha colado luego en la siguiente por el interior a Carlos. Vettel se pasa, Ha bloqueado Vettel. Yo creo que hoy Fernando, haciendo cosas parecidas a las de ayer, ha tenido coches por delante y no ha podido sacarle partido a... Mira dónde está el alerón de Carlos, Carlos aparecía por la izquierda. El vuelo de españoles, que no lo habíamos visto. Y he visto que la cámara se llevaba ahí, Qué bonito también, Kimi es el piloto que más posiciones ha ganado. Ah, vale, justo Los alerones que se ven en los lados. Que tiene Ocon.
Alonso y Vettel. Ocon que bloquea, a punto se lleva, casi a punto de llevarse la Esta imagen, sí. Bueno, Ocon ahí sale muy bien, ¿eh? Sí, pero fíjate que Ocon y Vettel casi se tocan. Otra vez a Ocon le han hecho un sándwich como en Austria, pero lo parados que se tuvo que retirar por eso. Fijaos ahí a punto de llevarse a Fernando, fijaos como bloquea a Ocon y ¡guau! El alerón delantero. Le pasa a Raikkonen por la derecha. ¡Qué bonito! Todo lo que ha pasado por detrás, que no hemos visto porque estaba precioso lo que estaba pasando delante. Pasan pocas cosas, o sea, realmente cuando ves luego las remontadas siempre pasa, ¿no? Dices, Dios mío, mira, aquí casi, Es que son centímetros, en algunos casos ni eso. son muy buenos, pero al final dices, ¿por qué no pasan más cosas? Porque estos pilotos saben ir muy bien en el límite, ¿no? Y tienen una visión de 360 de lo que está ocurriendo alrededor, su alerón delantero, posicionamiento muy privilegiado. Bueno, y a partir de aquí estamos en el proceso de bandera roja, pendientes de que se ponga en marcha probablemente con una salida desde parrilla otra vez, con muchas vueltas por delante, no como en Bakú. Radio Botas. I guess that was the racing incident, or I guess not noticed. I haven't heard anything. Investigation after that. Vamos por la investigación, pero más que nada para ver si está en la posición. Yo creo que Está hablando con su ingeniero, con Ricardo, y le dice, bueno, creo que esto tiene pinta de que va a ser un racing incident que no sé si también está con el equipo aquí, pero también él ha sido espectador de lujo. Él venía muy cerca también de atrás. pero egoístamente, si a Hamilton le salió las notas, tiene una buena oportunidad de ganar esta carrera. Exacto, pero él lo está viendo más que nada como está siendo honesto, creo que No sé yo qué decirte. No sé yo qué decirte. hombre, si no, valería para la percepción de su conversación. No valería, claro. Porque creo que podría estar en su defensa, ¿no? Es decir, no, yo lo he visto clarísimo, no ha dicho nada. En 15:42 se pone en marcha, en 10 minutos, en 10 minutos y medio. Y recordad, con bandera roja puedes reparar daños, puedes cambiar neumáticos, puedes hacer lo que quieras. Y vamos a lo de las vueltas, cambiar neumáticos. No creo que tenga mucho sentido. Y sería importante que los comisarios decidieran antes de reiniciarse la carrera, que por cierto es la tercera salida que vamos a tener este fin de semana, con la Sprint Qualifying de ayer, primera salida de un privilegio poder ver tantas salidas, repito, nos va a faltar un ingrediente muy importante en esta carrera. Pues pendientes de la sanción, que es lo más interesante, saber si sancionan o no a Lewis Hamilton, saber cómo se va a poner en marcha de nuevo la carrera. Y me imagino que Mercedes y el Red Bull muy atentos a la sanción. En cualquier caso, ocurra lo que ocurra, salvo que sea una sanción muy grande, y yo creo que no va a ser, si se decide algo le van a meter 5 segundos a Lewis Hamilton, es un mal menor, porque tiene posibilidades de seguir remontando y volver a conseguir un buen puñado de puntos cuando Portugal va a hacer un cero pelotero. Yo por más vueltas que le doy a la imagen, estoy entre medias de si es un incidente de carrera, pero si le tengo que dar algo de culpa, sí, la verdad es que creo que le falta, creo que Hamilton estaba demasiado lejos del vértice como para poder llegarle. Sí, yo creo, pero no sé si tanto como para Vamos a ver qué deciden los comisarios. Yo creo que tienen la papeleta del fin de semana ahora mismo, deben tener toda la presión, saben lo que se está escuchando ahora mismo en los oídos de Michael Masi y saben que están en Inglaterra. Una sanción a Hamilton popularmente no será bien elegida, pero ellos para nada. Aquí hemos visto este Bottas. ¿Qué más hay de Bottas? Y ahí la iglesia sale como un paro, Pero pasa por la zona derecha, es mejor. La verdad es que Leclerc, a la chica callando, está haciendo un gran premio espectacular. Pasa desapercibido, no lo hemos visto en todo el gran premio, ni en clasificación, ni en carrera y en la qualificación, y está liderando. Está preparado muy bien el Leclerc aquí, pero luego no se ha conseguido acercar como está viendo la cara. No, ya Pero que se sabemos. acerca, pero no lo mismo que... Igual que aquí viene con una trayectoria buena para prepararse luego la salida de las 7.
No, tenía alguien ahí o algo. Es una cámara muy buena, para ver ahora también el incidente de toda la adelantada de Leclerc que hace. Hombre, serán los dos, Y como Leclerc va por el sitio y fíjate el sitio donde es. Yo creo que Hamilton se va muy al centro, Sí, se va muy al centro. está claro que tiene mucha más culpa y hay una sanción, oye, Yo creo se que aceptará perfectamente una sanción. yo creo que lo justo de pensar cada vez más, cuantas más veces lo demás, creo que Yo también. No, pero no está parado. Sí, pero además está parado. Es la más pequeña que podría tener. Sería, no puede ser una sanción de 10 segundos. No, estoy de acuerdo. venimos de Austria, de lo que pasó con Checo Pérez, Lando Norris, en situaciones parecidas, yo diría que menos peligrosas que esta, ¿no? Y creo que 5 segundos sería Como mínimo. me voy con Andrés para ver si tenemos alguna novedad. Andrés, Parado en... Sí, Antonio, aquí en la puerta del parque esperando esa posible llegada de Max Verstappen después de pasar esa revisión médica. No va a ir de momento por aquí. Lo que sí puede decir los comentarios que ha hecho el doctor Marco diciendo que Max estaba bien, eso es la primera noticia y por tanto subrayarla en mayúsculas, que está bien, y que lo único que sentía era un poco de dolor en una pierna de producto de ese golpe que habrá dado en el momento de impactar contra los neumáticos para generar esa energía. Ese fortísimo impacto que sufrió el piloto, por tanto, parece a primera vista en esas primeras declaraciones que yo he tenido, aunque resalto esa noticia que estamos hablando del doctor Marco, no hay ningún daño para el piloto holandés más allá de ese golpe que obviamente es lo mínimo que podría sufrir un accidente de alta velocidad como ha sido este de hoy a Epic. Se parece que podría estar llegando, si os parece, aguantar la conexión porque empiezan a haber movimientos y estamos pendientes de ver si llega el piloto holandés después de esa revisión. Cualquier coche que se nos acerque aquí a nuestra posición, aquí vemos a la ambulancia que podría ser que llevara al piloto holandés. En cuanto aparezca por aquí, os lo digo y vemos cuáles son las noticias que os podemos dar. Y tenemos que dar con paciencia, pero lo primero es que parece que Max Verstappen está bien.
cualquier caso, la sanción tampoco... Me alivia saber que la médico por sí mismo estar haciendo 30 minutos, pero todo bien. Hemos oído se ha metido la rueda en una de las últimas partidas del mundial y sabes que no se hace eso. Solo el resultado no ha sido Está claro, Cristian, desde mi punto de vista, lo primero es, está bien minutos de sesión, seguramente será un tiempo para volver a repetir algunos ha dicho, un impacto de 51 cuenta de 17. No, ese lo pueden leer del coche. El impacto de 51 del coche, que lleva el coche. Pero yo ya con el piloto probablemente ha venido más de 35. Pero ahora es una parte dura contra como se sobrevivió a eso, tuvo 6 paradas cardíacas y murió años más tarde en un accidente de aviación. No la falta de información Vamos a tener la segunda salida de este domingo, la tercera del fin de semana en Gran Bretaña. Que es donde mejor salidas se están haciendo en la competición más. Fernando va a pasar la séptima, Carlos de la octava. Entre Juanito los dos, otra vez. Recuerden que ahora que vamos a vivir la salida Hamilton segundo, la segunda línea Norris en la tercera, Ricciardo pues ahí tenemos el mundo visto de la cámara de este hombre. Estamos en el ritmo del coche de seguridad que está haciendo este equipo, porque no lo más rápido. Pues ahí está calentando neumáticos, unos y otros movimientos bastante agresivos para meter en temperatura a zonas
Ahora le queda la campana. Bueno, se queda más atrás de la figura, se parece ya. A ver si para. Yo creo que se queda fácil de levantar. Pero eso no es para respirar. A ver si van a empezar a caer estos trucos en la noche. Fernando bien. Porque tiene a Carlos y a tiene a Pablo.
Dit was wat te wachten tot ik doe.
Ah, Pablo, los relojes. Sí, no, No, pero mi hija quiere estar separatista. Pero gracias. una hora, Fra una hora, ¿no? A 8 canales.
tiempo, 1 hora, 8 horas. 1 hora. Sí, poniendo que quede cerca.
Bueno, luego para... Da mucho más calor eso que esto. Pero no tienes que volver. A ver, a mí me parece que algodón, a mí que algodón, hacer lo que quiero, le da más calor, le da más, no sé qué, que ahora mismo no me sabe
idea. Aquí no hay bolas, ¿no? No, no, esa está limpia los dos. Pero es que esta mesa y esa se juegan. Se juega aquí, no se juega ahí. María, ¿cómo las pongo? Que no entiendo por qué no se juega la una y la cuatro. Pues empiezas a las cuatro, te pones ahí. Ya, pues si quieres ver las dos a la vez. Con más motivo, habiendo todo. No, porque ella nada, nosotros ves la 1 y la 2. Antes hacía así, pero la gente se quejaba, que no veía. Sí, nosotros hacemos caso a las cosas que tienen algo de estilo. Entonces ahora vamos a Pero hacer quitar el fotos. mueble de la entrada no tiene ningún tipo de sentido, ¿no? Vamos a hacer fotos aquí, ¿vale? Estamos colócalas. No, no, si se mueve hasta ahí se lo circulamos, ¿no? No, se mueve ese mueble. No, entra ahí, en blanco. Así que, si le vamos a recortar el foto aquí. Esto... ¿Qué? Sí, todas las botellas, quitando todo, ¿eh? La gente que se nos ha llevado las sus cosas, fuera. Allá, ¿y esto qué es? No, María, eso déjalo ahí. ¿Por qué? Ah, pues sí que era el libro. Esta la voy a dejar porque entiendo que puede ser. Pero aquí que... Ah, bueno, no, pero Es un esto... recuerdo. Vale. Bueno, la botella de coffee está vacía. Esta se está usando. Y esta también, que está aquí vacía, ¿no? Y esta también, ¿no? Y aquí el otro también. Digo que a lo mejor se está... Sí, pero es que trajo mogollón, era para 16 personas. Y mira lo que trajo, déjalos aquí. A mí me mola, porque no compran, no pegan, no de cajas, sí, voy muy bien, ¿verdad? Me mola un poco, yo tengo que ver mucho. Sí, ahora mal. Está aquí no me sale, ¿no? No sé, es muy peculiar. Nada, hombre. La bici es muy apañadita. El baño está para usarlo, ¿eh? El baño está para usarlo. La bici no es muy apañadito, ¿eh? No, no está con la bici. No, yo veo las manos. Sí. Vamos a tener una Y aparte de las cosas, Los dientes colorados, ¿eh? sí, pero si no hay bolsas, sí, ¿sabes? Si no le dan la bolsa, es una cosa de... Por eso me lo gordo.
Nada. ¿Alguien se dejó aquí el móvil, la cartera? ¿Cuántas veces? No lo sé, pero... aquí. Pues qué confianza. Vale, voy haciendo fotos de todo. Parece bien. Pero tengo que firmarle los derechos de imagen. Tengo que firmarle los derechos de imagen. Sí, joder, qué pasada, No dejo pasar una. Me dice, solo vienes cuando hay pasta. A ver, discúteme esto. ¿Dónde estamos, Eric? Para la foto. No, que me lo más quería hablar, pero bueno, No le cortes la cabeza. De los pies, ¿no? Sí. No, es que estoy ahí jugando de los pies a la cabeza. Aunque se vaya que no parto con él. Ahora sácate uno con cada trofeo y ya tienes lo de después, por una de las tres. No, que da mala suerte. Sí, ni tocarlo, ¿no? Los futbolistas no lo pueden tocar. Entran al campo y lo ven así como que quita, bicho. Sí, los futbolistas están fumados. Cuando entran al campo los futbolistas, entran así y tienen aquí la copa. Y la miran así y nadie la toca. Y entran al campo y el pie derecho, por el tiene el botón arriba a la izquierda. Ahora no está al revés. No tiene la marca. ¿Dónde ya? Teníamos pensada, recuerda que Montaña lo dio hecho, cuidado. Lo de implementar el tiempo en el rollo. Poner otra tablet con el tiempo porque se ve la transmisión.
Pero queda para la Está muy próxima. bien, que a veces es como, guau, ¿por qué juega tan rápido? ¿Por qué está sin tiempo? Porque... Pero solo sería la final, ¿eh? No somos capaces de integremos otra tablet aparte cada vez. Entonces, esta montaña ahí, pero no dio conseguido. Para... Igual a 8. Igual a 8. Sí, sí, todos. Hombre, si no se trata de ya de un... ¿La final qué será? 15. De un Ironman. A ver, sí, que llegamos a Coruña a las 3 de la mañana. No, la final es a 50. Pero la juegas tú. Bueno, aquí estuvieron jugando Trillo y esto el sábado. Era 50 granadas. Madre mía. Sí, un día estaban haciendo una locura así. A 50. Fui todo el día. Empezaron nosotros. Pero no es siempre así, ¿eh? Que se carga el aire. No, yo hice las fotos. Ah, no. No, que las puse para las fotos. Bueno, pero esta fue el tercero. Ah, vale, vale. Entonces ya no toca jugar. No, pero el tercero ya está acá. ¿Quieres hacer un par de fotos? No tienes que sacarse. Tampoco tienes que matar. Tenía que hacerlo. No, que vale. Aprovecho cada vez. Ponte la descenso aquí. Ahí. Ese es justo pegado aquí. Ahí. En el modelo de museo. Ya que estáis los cuatro, hacemos unas fotos. Sí. Eso se avisa, que hay que peinarse. Eso se avisa que me he peinado. Sí, sí, sí. Tens moito que peinar, vamos. Es un pelo como o meu, que non hai que nos peine. Señor, Tampouco hai que lo despeine, me parece. Está aquí todo el día. y descuidar un leve murmullo. Ponte aquí, aquí. Ah, pues échale su mano. Ah, que te pusiste aquí. Yo ya sé que han puesto. Ah, vale. Ya, Claro, fotito Facebook. Estoy con los individuales. Espera. Espérate, peinar. Sí, está fuerte, cabrón. La sonrisa. Esa música que no... Bien. Pero los cuatro ahora, por favor. Y ya... Arreglamos. Ahora, aprovecha ahora. Ahora me quedé sin batería. O que empiecen a jugar. Claro, el sitio con más ruido. Entonces no dan cuenta del ruido también. Fátima, ponte la foto. Perdón, sí, sí, sí. No saldrá el ruido en la foto. Gracias, chaval. Sí, está bien. Toma. Bueno, ¿cuánto queráis? Sí, no, que queráis. Sí. Los relojes están puestos.
queda por visto. No empecé hasta que avisa, ¿verdad? Es que esto no es como ahí. Sí, las cosas que suceden. No. Nosotros aquí... Sí. Yo sé que se queja. Aquí no vamos a piscina, aquí. Pero vamos, si quieres. No, hay que esperar. Hay que esperar. Sí, yo tengo la orden. Problemas técnicos. Sí. Cambio de trabajo. No, ya está ni después, no sé por qué. Pero igual hay que reiniciar, ¿eh? No, o sea, reiniciamos, quitamos. O sea que reiniciar todo.
Ahora, ya tiraste todas las bolas posibles. ¿Calentaste? Sí, segundo, sí. ¿Pero bien? ¿O Sí, cuando sí. fría? No, echamos un triángulo cada uno. Un triángulo cada uno. Vale, echamos uno para bolas, no. Mucho. Dale, tranquilo. Mientras también... Eché un triángulo. No, el triángulo estaba tirando por Bien, aquí, aunque hace un poco mal, pero bien. Por aquí la pizarra está...
empieza. Sí. Sí. Tá, sim. Sí, nada más. La tesis.
Sì, sì, sì. Sì, 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 fa. Guarda, perché
estaba eso después, estaba levantado. Entró en el agua. Sí, como más o menos. No pasó nada que no fue nada malo para nada. Es lo importante.
8:30.
Sí, vale.
Tu sentiamo me le danno.
4,5.
No meterá de salto, porque entonces... Bueno, bueno. Aquí la corto.
Madre mía. Sí, sí, muy bien. Muy bien, muy bien. Se han armado ya. Estaría así. No. Vale. Yo no estaba aquí, no tenía buena suerte. ¿Qué vamos a hacer así? Estaba así, tú el fallo, porque Yo estaba en Portugal, era que tenía una banca así. no, era muy difícil.
Kike, ¿traes esos rollos de poner aquí? ¿Qué rollos tienes? ¿Qué es eso? Un Dalí, un Dalí esa 5. Aquí está,
Y ampliarnos un poco, ya. No, cerrando punto.